Dicen que la ambición puede ser un arma de doble filo, y Julien Sorel la empuñó con fuerza hasta cortarse con ella. Muy cierto, entre el rojo de los soldados y el negro de los sacerdotes se debatió un joven que quiso ser más que su destino y terminó enfrentándose a él. Bienvenidos a nuestro podcast titulado Entre Lepras y Sombras. Somos de la institución educativa emblemática Simón Bolívar de la vibrante región de Moquegua. Los acompaña Emily Zambrano, Jacqueline Aparicio y mi persona, Caleb Álvarez, estudiantes del quinto de secundaria apasionados por los clásicos y las voces que desafían su tiempo. En este episodio viajaremos a una de las obras de Stendhal. Les contaremos la historia de un soñador que confundió el amor con una estrategia y la libertad con el orgullo. Titulado Rojo y Negro. Nuestro propósito es dar a conocer cómo la ambición, el orgullo y las barreras sociales pueden destruir incluso a quienes sueñan con cambiar su destino. No esperemos más y acompáñanos en esta reseña literaria que te promete encender su espíritu crítico y despertar la curiosidad en los lectores. Antes de sumergirnos en la historia, hablemos un poco sobre la obra en sí, Rojo y Negro. ¿No les parece un título bastante intrigante? Totalmente, ya desde el nombre nos sugiere un contraste fuerte. El rojo, símbolo del ejército, y el negro, asociado al clero. Dos caminos que representan al conflicto interno de Julien Sorel, el protagonista. Y ese conflicto es el eje central de esta novela escrita por Stendhal, seudónimo de Henry Bailey. Fue publicada en 1830 por la editorial Levasseur y desde entonces se ha convertido en un clásico de la literatura francesa. Exacto. En cuanto al género, pertenece al narrativo y específicamente a la novela realista psicológica. Tiene alrededor de 500 páginas, dependiendo de la edición, y es considerada una obra pionera en explorar a fondo la mente de un personaje. El tema principal gira en torno a la ambición social, pero también se entrelazan subtemas como el amor, la hipocresía, el poder, la religión y el orgullo, y la lucha entre pasión y deber. Y no podemos dejar de mencionar a los personajes. Además de Julien, destacan como Madame de Renal, una mujer sensible y religiosa, Mathilde de la Mole, una joven noble, orgullosa y contradictoria. Ambas representan diferentes formas de amor y de desafío para Julien. El ambiente también es clave. La historia se desarrolla en la Francia postnapoleónica, con escenarios que van desde pequeños pueblos provincianos como Virreyes hasta París, símbolo del poder y la aristocracia. Y eso nos lleva a su importancia. Rojo y Negro no es solo una historia de ascenso social, es una crítica aguda a la sociedad francesa del siglo XIX, a sus apariencias y contradicciones. Es también una radiografía del alma humana enfrentada al deseo, el miedo y el destino. Por eso, más de 2 siglos después, esta obra sigue hablándonos con fuerza, porque aunque el mundo ha cambiado, las preguntas que plantea siguen tan vivas como siempre. Sabiendo todo esto, yo creo que vale la pena conocer un poco más sobre su autor. ¿Sabían que Stendhal en realidad no se llamaba así? Así es, su nombre real es Henry Bailey, pero eligió el seudónimo Stendhal, inspirado en una ciudad alemana. Nació en Grenoble, Francia, en 1783. Desde joven fue un apasionado del arte, la música y la literatura. También vivió cerca de los efectos de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Incluso participó como oficial del ejército. Esos años marcaron mucho su visión del mundo. Viajó por Italia, país que amó profundamente, y eso también se refleja en muchas de sus obras. Aunque en vida no fue tan reconocido como ahora, Stendhal es considerado uno de los precursores de la novela psicológica moderna, por su manera tan profunda de explorar los pensamientos y emociones de sus personajes. Además de Rojo y Negro, escribió otras obras importantes como La Cartuja de Parma, donde también se mezcla política, pasión y crítica social. Murió en París en 1842, sin saber que, con el tiempo, sería considerado uno de los grandes escritores de la literatura universal. Así que conocer su vida nos ayuda a entender por qué Rojo y Negro no solo es una historia de amor y ambición, sino también un reflejo de las tensiones sociales, políticas y personales que él mismo vivió. Ahora sí, comencemos. En una pequeña ciudad francesa llamada Verrières, entre montañas y campanas de iglesia, nació la historia de un joven que soñaba con algo más que el polvo de la carpintería de su padre. Su nombre era Julien Sorel, y aunque su origen era humilde, su ambición era tan alta como los ideales napoleónicos que idolatraban su secreto.
Julien no era como los otros jóvenes del pueblo. Mientras su padre y hermanos veían con orgullo los músculos y la madera trabajada, él se perdía entre las páginas de los libros y el retrato de Napoleón, que escondía en su habitación. Veía en el emperador caído la figura del hombre que se hizo a sí mismo y se preguntaba, ¿por qué no yo? Pero en la Francia de 1830 los caminos para ascender eran pocos. El rojo del uniforme militar o el negro de la sotana eclesiástica. Julien eligió el negro no por devoción, sino por estrategia. Su primer paso fue convertirse en preceptor en la casa del señor Renal, alcalde de Verrières. Allí conoció a Madame Bernal, una mujer dulce, religiosa y sola. Lo que comenzó como una educación para sus hijos se convirtió pronto en una educación sentimental para ambos. Julien, con sus modales estudiados, su rostro joven y su silencio calculado, fue conquistando a Madame de Renal. Ella, al inicio temerosa, cayó en su amor prohibido que desafiaría su moral y su reputación. Los días en la casa del alcalde se llenaron de miradas furtivas, paseos silenciosos por el jardín y manos que rozaban sin querer. Julien, aunque joven, jugaba con el efecto como quien jugaba una partida de ajedrez. No era amor lo que lo movía, al menos no del todo. Era poder, era orgullo, era la satisfacción de vencer a una clase que lo despreciaba. Pero en los pueblos pequeños los rumores son rápidos. La relación fue descubierta, y aunque Julien fue enviado lejos, Madame de Renal quedó marcada por la culpa. Él, por su parte, fue admitido en el seminario en donde fingió una devoción que no sentía, rodeada de celos y falsas piedades. Su mente seguía fija en un objetivo: escalar. Julien Sorel, con la sonata puesta y los libros bajo el brazo, entró al seminario de Besançon. Ahí no encontró fe, sino hipocresía. Los futuros sacerdotes no buscaban a Dios, sino influencia, poder, seguridad. Julien, tan frío como observador, se convirtió en el mejor estudiante, no por creencia, sino por cálculo. Sabía que debía sobresalir, callaba cuando debía, sonreía cuando lo esperaban, y acumulaba resentimientos con quien guardaba armas para una guerra futura. Su habilidad no pasó desapercibida. El abad Pirard, uno de los pocos hombres honestos del lugar, lo recomendó para un nuevo destino en París: convertirse en secretario del influyente marqués de la Mole. De pronto, Julien se encontraba rodeado de lujo, libros encuadernados en cuero, candelabros de oro y palabras disfrazadas de cortesía. Ya no era un simple hijo de carpintero, ahora era el joven Sorel, culto, reservado y prometedor. Y fue entonces cuando apareció ella, Matilde de la Mole, joven hermosa, orgullosa y caprichosa, hija del marqués, criada en privilegios, pero aburrida de todo lo que tenía. Julien, en su silencio distante y su mirada desafiante, se convirtió en una intriga irresistible. Matilde, que despreciaba a todos los jóvenes nobles que la rodeaban, encontró en él algo nuevo, un hombre que no la adoraba, al menos no al principio. Julien, por su parte, no buscaba amor, al menos eso creía, pero Matilde era un reto, y él no sabía negarse a los retos. Así comenzó un juego peligroso. Ella lo provocaba y él respondía con indiferencia calculada. Se buscaban y se rechazaban, se odiaban y se deseaban. Cuando por fin se rindieron al amor, Julien sintió algo nuevo, un deseo no solo de conquistar, sino de pertenecer. Por primera vez se sintió igual o incluso superior a los nobles. Matilde quedó embarazada, y el escándalo era inminente. Pero para sorpresa de Julien, el marqués aceptó el matrimonio. Iba a legitimar al joven provinciano, hacerlo noble. Todo parecía encaminarse al éxito. Julien estaban a punto de lograr lo que siempre soñó: ascenso, poder y una nueva identidad. Pero el pasado no perdona. Madame de Renal, aquella mujer que lo amó en silencio, recibió una carta preguntándole por Julien, y en lugar de protegerlo, escribió una denuncia. Una carta llena de remordimiento en donde lo describió como un seductor sin escrúpulos, un manipulador. Cuando Julien leyó esas palabras, su mundo se quebró. Sin pensarlo, tomó una pistola, regresó a Verrières y entró a la iglesia. Allí estaba Madame de Renal. Sin gritar, sin hablar, le disparó 2 veces. No la mató, pero el acto fue su condena.
Julien Sorel, el joven que soñó con conquistar el mundo, fue arrestado, juzgado y sentenciado a muerte. En la prisión, Julien ya no era el mismo joven ambicioso que soñaba con el uniforme rojo o la sotana negra. La celda, el silencio y el peso de sus decisiones lo enfrentaron, por fin, con su verdad. Durante el juicio, escuchó cómo los jueces hablaban de él no como un hombre, sino como un símbolo. El plebeyo que usó seducir a una noble y desafiar el orden. Fue condenado más por lo que representaba que por lo que hizo. Pero en medio de esa oscuridad volvió a aparecer ella, Madame Renal, viva y con lágrimas en los ojos. Había perdonado a Julien, lo visitó en la cárcel una y otra vez, ya no como la mujer casada y temerosa del pasado, sino como alguien que había amado de verdad y que ahora solo quería acompañarlo en sus últimos días. Julien la recibió con una ternura inesperada. Ya no había juego, ni estrategia, ni ambición, solo había una verdad desnuda. Se había equivocado, y aún así, por primera vez se sentía en paz. No quiso escapar, no apeló, aceptó la guillotina como quien acepta el final de una historia que nunca supo escribir del todo bien. Día de su ejecución, caminó con la cabeza en alto. La multitud lo miraba con morbo, pero él solo pensaba en dos cosas: en Madame de Renal, en el que pudo haber sido. Con apenas 23 años, el joven Julien Sorel fue decapitado, y con él murió también la esperanza de vencer a un mundo que no perdona a los que sueñan demasiado alto desde abajo. Mathilde, por su parte, no volvió a ser la misma. Guardó la cabeza de Julien en un relicario como si fuese una heroína trágica de otro tiempo. Madame Renal murió poco después de tristeza, y la sociedad siguió adelante sin inmutarse como siempre hace. Y así llegamos al final de esta intensa historia. Rojo y Negro no solo nos muestra el ascenso y caída de Julien Sorel, sino también los límites de la ambición y el precio de desafiar a una sociedad rígida. Exacto, esta novela nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre lo que estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestras metas. Y, como el orgullo o la falta de empatía pueden alejarnos de la esencia. Por eso, si aún no han leído la obra completa, les recomendamos hacerlo con calma. No es una lectura ligera, pero cada página vale la pena. Es una puerta al alma humana y a los conflictos sociales de su tiempo, que aún resuenan hoy. También les sugerimos buscar una edición comentada o con introducción que les ayude a entender mejor el contexto histórico y la riqueza simbólica del texto. Si les gustó la profundidad psicológica de esta novela, pueden leer otras obras del autor, como La Cartuja de Parma, o incluso comparar esta historia con novelas modernas que tratan temas similares. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que esta narración les haya despertado el interés por la literatura clásica y sobre todo por pensar más allá de las apariencias. Nos despedimos por ahora, pero recuerden, la literatura no solo cuenta historias, también nos enseña a admirar el mundo con otros ojos. Hasta la próxima, y que nunca les falten libros que les hagan sentir, pensar y cuestionar.